programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, aquí en este espacio que nos concede RCR 750 AM, también rcr.tv, para hablar en Aquí se habla libertad de derechos humanos, de lo que es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Desde la Dirección General de la Estación les saluda Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y de nuevo aquí quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Bueno, les decía que estamos en Aquí se habla libertad, este espacio que nos concede esta emisora para conversar sobre temas de derechos humanos. Y bueno, hoy estoy aquí yo con ustedes, pero también nos está acompañando y nos va a brindar algunas de sus impresiones y opiniones sobre cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela y un poco de lo que es el desempeño del Foro Penal a nivel internacional. Nos va a acompañar nuestro director presidente Alfredo Romero. Hola Alfredo, ¿estás por allí? Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Aquí estamos, muy bien, aquí llegando al programa. Un saludo a todos los que siempre nos escuchan y nos ven, porque lo importante es que, a pesar de que cerraron, como todos los que nos están oyendo recuerdan, RCR nos ha dado la posibilidad de ser una radio abierta, es decir, como anteriormente éramos, no se puede oír en las radios normales, no se puede oír como anteriormente ocurría, que se oía en diferentes sectores de Venezuela, pues ahora lo escuchan muchos a través de internet, pero más allá de escucharlo, también es importante saber que nos pueden ver, porque RCR a través de Periscope en RCR 750, arroba RCR 750, y en rcr.tv en YouTube nos pueden ver. También hay que recordar que luego de que incluso, además que nos pueden ver y oír en vivo, también queda grabado en YouTube. Entonces pueden, a través de la página web del Foro Penal, siempre ponemos ese video, lo dejamos ahí colgado por la semana. Allí cuando usted abre la página web foropenal.com encuentra pues el video de este programa. Así es, Alfredo. Bueno, ya lo saben, a través de rcr.tv pueden ver también este programa, y como bien lo destacaba Alfredo, en nuestra página web va a quedar pues esta emisión del día de hoy, un poco conversando sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, Alfredo, fíjate, seguimos en la misma situación. El número de presos políticos se ha ajustado un poco, pero ya vamos a hablar de eso en la máquina de la represión, pero quisiera también un poco tus impresiones sobre esto, sobre la situación de la represión. Nosotros lo que estamos viendo es que se están dando detenciones selectivas, ¿no? Evidentemente, ante la falta de estas protestas multitudinarias que se dieron, por ejemplo, en el 2014
2014, en el 2017, no se están dando pues estas detenciones masivas como se daban en otros momentos, pero sí se están dando detenciones selectivas. Fíjate, es importante para los que nos escuchan y nos ven entender cómo fluye, digámoslo así, esta situación del número de presos políticos. Y quiero decir cómo fluye porque es lo que hemos denominado y seguimos denominando el efecto puerta giratoria. Así es. Que por cierto, un paréntesis, Gonzalo, estaba revisando y este concepto que lo dijimos nosotros por primera vez en el año 2016, estaba estudiando y ha venido siendo utilizado en otros países, ¿no? Estaba viendo, claro, por cierto, que en Burma una abogada hablaba del efecto puerta giratoria luego que lo señalamos, lo llaman el revolving door effect en inglés, luego de que se empezó a hablar de él en el 2016. Y ya se ha venido incluso utilizando este concepto en otros países donde la represión y el método es similar. ¿Y qué significa esto? Bueno, que mientras encarcelan personas, también excarcelan, es decir, entran y salen rotativamente, precisamente para mantener un número que no sea tan alto. Y entonces ahí viene la explicación. Esta semana, que ya lo dirás en la máquina de la represión, ya con más detalle, el número de presos políticos, si no me equivoco, Gonzalo, es 476. Así es, exactamente. Siendo que la semana pasada eran 501 y la antepasada eran un número mayor. El hecho es que es importante que además, como tú señalabas, que en el año 2014 y 2017 hubo la mayor cantidad de movilizaciones y como consecuencia la mayor cantidad de detenidos políticos. En el año 2019 pasó a ser el número 13, está en la tercera, uno de los 3 años con mayor cantidad de detenciones como consecuencia de las movilizaciones. Y ahí es donde viene la explicación de por qué se ha venido rebajando este número de presos políticos, este promedio, digamos, este número semanal, tomando en cuenta que no es que liberan a una cantidad de personas y el número baja, sino que el número de excarcelaciones es mayor que el de encarcelaciones, por lo tanto, el número semanal va bajando, pero no quiere decir que hayan detenido o se haya cesado la represión, sino que este año hubo el mayor número, y esto es importante que lo tomen en cuenta todos, a pesar de que este año no hubo tanta represión de manifestaciones, sí, porque no ha habido tantas movilizaciones masivas, no ha habido tantas, por lo menos ya desde lo que fue marzo en adelante, no hubo tantas movilizaciones masivas como se dieron al principio de año, que fue cuando verdaderamente explotó el número de detenciones, ciertamente. Pero lo que tú dices es así, no ha cesado en ningún punto la represión, lo que pasa es que ha modificado sus patrones y en este momento se materializa en detenciones más selectivas. Bueno, no, y lo que te iba a decir es que este año hubo la mayor cantidad de detenciones políticas en un momento determinado. Sí, solo en el año, el 23 de enero, en esa semana, hubo aproximadamente 1.000 detenciones solo en la semana. Y el mayor número de presos políticos lo llegamos este año. Sí. Creo que, si no me equivoco, Gonzalo, llegamos a 900 y tantos. No, llegamos a superar la barrera de los 1.000. Recuerdo que en un reporte hicimos esa acotación. Creo que llegamos a tener 1.009 o 1.011 presos políticos en simultáneo, que nunca los habíamos tenido. Exactamente. Entonces, si vemos que llegamos a 1.000, que fue el número más alto, este año llegamos al número más alto de presos políticos, estamos todavía en un número casi de los más altos de presos políticos en una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Para que entendamos más claramente. En enero, es decir, a final de diciembre del año 2018, el número de presos políticos se encontraba en aproximadamente 200 en la semana, es decir, el promedio era 200. Comenzó enero y el promedio hasta hoy ya estaba más o menos, hemos estado, y por eso ha venido bajando, en 700. ¿Qué quiere decir? Que el número de presos políticos se ha venido, no es que reduciendo en comparación con otros años, sino que se ha venido amoldando porque ha sido tan exagerada
la cantidad de detenciones y de presos políticos que existen, que definitivamente la impresión, sobre todo internacional, la percepción es muy negativa en cuanto a esta situación, y eso se ve claramente en el informe, por ejemplo, de Bachelet, y por lo tanto, y debo decirlo así, es conveniente para el régimen, en este caso, reducir el número de presos políticos para que esa percepción internacional no siga existiendo. Por eso es que vemos que ha habido una reducción de ese número a los efectos de crear esa percepción de que la represión ha venido disminuyendo, y lo cierto es que la represión continúa, pero sí, y para nosotros de alguna manera hay que decirlo, nos satisface porque ha sido un esfuerzo importante. El número de presos políticos ha venido reduciendo y se han logrado bastantes liberaciones en estos días, pues, ¿no? Así es. Pero fíjate, Alfredo, que tan es cierto lo que estamos diciendo de que la represión no ha cesado, que siempre es importante analizar estas cifras de los que están materialmente presos en contraste con otra cifra que ha venido aumentando, es así, paulatinamente a lo largo de la evolución de este año, que es la cifra de las personas que están sometidas a procesos penales bajo medidas cautelares. Porque uno de los datos importantes y siempre necesarios para tomar en cuenta en estas situaciones es que estas personas que excarcelan no las excarcelan de manera definitiva y plena, sino que por el contrario las mantienen restringidas en su libertad. Y fíjate, para esta semana ya tenemos que, además de esos 476 presos políticos, es decir, personas que están materialmente privadas de su libertad, tenemos 8.906 personas bajo medidas cautelares en procesos penales también políticos. Este número ha venido aumentando significativamente en la medida en que se ha excarcelado a presos políticos. ¿Por qué? Porque es que se los excarcela pero no se los libera. Pero sabes, Alfredo, de esto podemos hablar ahora cuando regresemos de un corte. Vamos a entrar precisamente con la máquina de la represión y después, Alfredo y yo vamos a seguirles comentando algunos detalles, algunas particularidades de esta situación de la represión en Venezuela al día de hoy. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Te estoy buscando, América, y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando, América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que temen la verdad.
envueltos entre Estamos de regreso aquí en Aquí se habla libertad, espacio que le cede al Foro Penal RCR 750M. Les recuerdo que les habla Gonzalo Imiob Santomé. Está también con nosotros en línea Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, y estamos hablando pues de derechos humanos. Y para continuar hablando de derechos humanos, vamos a explicar un poco cómo están las cifras de la represión, cómo está funcionando la máquina de la represión al día de hoy en Venezuela. La máquina de la represión. Desde el 1 de enero hasta el 2 de septiembre de 2019 se han materializado 2.169 arrestos por motivos políticos en el país. De este bloque, 321 personas aún siguen detenidas. Desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha se han producido, nótenlo ustedes, 15.161 arrestos por motivos políticos en el país, lo que nos da un total de 476 presos políticos al día de hoy, más 8.906 personas sujetas a procesos penales injustos, también arbitrarios y por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. 848 civiles han sido presentados ante los tribunales militares. Esto es absolutamente contrario a cualquier parámetro de la defensa de los derechos humanos, y tenemos que al día de hoy, de este bloque de 476 presos políticos, 38 son mujeres, 107 son militares y solo 20 son condenados, lo que quiere decir que el grueso, 456 de nuestros presos políticos no han sido ni siquiera condenados, son procesados, son inocentes y tienen derecho a ser tenidos y tratados como inocentes. Así está la máquina de la represión en Venezuela al día de hoy. Bueno, y Gonzalo, quería, así como se ve la máquina de represión como evidentemente un plan de persecución a los efectos del control político, también tenemos que resaltar algo que, a pesar de lo lamentable de la situación, es digamos un logro importante, no de Gonzalo Imiob, de Alfredo Romero, sino de todo un equipo de activistas del Foro Penal, que es también la cantidad de liberaciones que se han logrado. Porque así como hablamos de que al día de hoy hay 476 presos políticos, no podemos dejar de olvidar que desde el año 2014 ha habido más de 15.000 detenciones. Tú tienes el número exacto ahí, Gonzalo, debes tenerlo, 15.147 creo, pero se han logrado más de 14.000 personas que han podido salir de la cárcel, de esta cárcel política. Sí, son consecuencia precisamente de todas esas actividades. 15.160, Alfredo, 15.160 arrestos. Lo acabamos de mencionar. 15.160 arrestos, para que vean lo que es el efecto puerta giratoria, cómo se encarcelan y escarcelan. Pero si no estuvieran allí esa cantidad de activistas del Foro Penal en todo el país, e incluso en diferentes capítulos en el mundo que sirven para, digamos, difundir la información sobre los presos perseguidos políticos, y de alguna manera no dejar que estas personas se olviden, digamos, y que haya algún tipo de presión para su liberación. Si no hubiese sido por eso y por todo el trabajo de abogados y el trabajo de diferentes actividades que se realizan, probablemente esas personas quedarían presas. Bueno, el hecho es, para que tengan ese número, ya más de 14.500 personas han sido excarceladas o liberadas, consecuencia pues de ese trabajo. Y bueno, lamentablemente quedan 476 que debemos seguir liberando, y lamentablemente siguen deteniéndose personas, que es lo que debe evitarse. Pero no hay que dejar de olvidar también que hay un logro importante de ese activismo y sobre todo de muchas de estas personas que hoy nos escuchan o que nos ven, que han servido también para difundir todo este plan para lograr que el Foro Penal diseña esta metodología para lograr la liberación de presos políticos. Así es, una metodología que no se basa única y exclusivamente en lo jurídico, sino que también busca mover la emoción a través de la puesta en evidencia de
método para elevar la conciencia, el conocimiento sobre la realidad de lo que se vive en el país. Como bien lo dice Alfredo, si no se hicieran las cosas como se están haciendo, quizás la situación al día de hoy sería mucho peor, y sería mucho peor no solo porque el número de personas injustamente encarceladas seguramente sería mucho mayor, sino además no se sabría ni siquiera cuántos presos hay. A nosotros nos ha tocado, ¿verdad, Alfredo?, hablar con gente de otros países en las que hay situaciones políticas muy tensas, que una de las cosas, o a las que una de las cosas que más les asombra es que nosotros sabemos más o menos exactamente cuántos presos hay, cuántos están encarcelados y cuántos no, cosa que en otros países es materialmente imposible. Sí, y esto es importante, Gonzalo, porque tú sabes que en este trabajo, les comento a todos los que nos escuchan, Gonzalo y yo hemos vivido circunstancias también muy, digámoslo, particulares, ¿no? Porque hay mucha gente que aprecia la actividad que realiza el Foro Penal, y ustedes lo saben, hay mucho reconocimiento y lo agradecemos mucho, pero también hay algunos pocos que tratan de atacar por diferentes razones, llámese, no sé, por competencias, por envidias, ese tipo de cosas, y hay que decirlo, porque eso es parte del ser humano, lamentablemente, y ya lo hemos aprendido. Y a veces no se entiende que el enemigo está en otro lado. Sí, el enemigo no es el que está tratando de escarcelar y de apoyar a los presos. El enemigo está en otro lado, pero eso a veces no se entiende, ciertamente. Sí, bueno, y el tema es que este trabajo es un trabajo diario, y debo decirlo, minuto a minuto, de muchos activistas, pero que también tiene otra parte que es importantísima, que es la colección de data, de información. Nosotros tenemos una base de datos muy importante donde podemos, cuando nosotros hablamos de 15.160 detenciones, no es que lo sacamos de un número que vamos sumando de lo que aparece en la prensa o algo o que nos dicen, no, es que nosotros tenemos, y quiero que eso esté bien claro, todos los nombres, toda la información de cada uno de los detenidos, no solo los que ha representado el Foro Penal, que es la gran mayoría, sino de todos los que incluso han representado otros abogados u otras organizaciones. Tenemos el nombre, apellido, profesión, día que fue detenido, las circunstancias en las cuales fue detenida, si hemos representado el caso, tenemos las copias de actas en el sistema, tenemos la fotografía, la biografía de cada una de las personas, los y datos podemos definir exactamente familiares, el día que fue detenido y el día que fue liberado o el día que fue trasladado de un lugar a otro, y por eso es que podemos sacar toda una data muy, digamos, específica de cada una de estas situaciones. Sí, y no solo eso, dentro de la perspectiva del litigio estratégico que maneja el Foro Penal, no solamente tenemos los datos del arrestado o de la persona a la que se le han violado sus derechos, también tenemos un perfil elaborado sobre la base de los datos de quiénes son sus familiares, si es una persona que tiene hijos o no, si es una persona que tiene una particular discapacidad o alguna particular característica que valga la pena destacar y que pueda mover esa emoción que a veces es también necesario mover al lado del argumento jurídico para que a una persona definitivamente se le excarcele. Esa base de datos, por cierto, de la que habla Alfredo, es la misma base de datos que validan continuamente organismos internacionales, la OEA, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el mismo informe de Bachelet, si ustedes lo revisan en lo que se refiere a las detenciones arbitrarias, toman como base los datos recopilados por el Foro Penal venezolano, bueno, por el Foro Penal, ya no somos Foro Penal venezolano solamente, ahora somos Foro Penal Internacional. Y fíjense que esto es, bueno, como bien lo explicaba Alfredo, un trabajo de hormiguita. El problema es que este trabajo hay que hacerlo todos los días y no lo puede hacer una sola persona. Esto tiene que ser un equipo que está funcionando muy bien sincronizado, trabajando sobre todo en algo que es muy importante, que es la verificación y doble verificación de los datos, porque en esto también hay que tener mucho cuidado con esas informaciones que a veces circulan a través, por ejemplo, de las redes sociales, que no pueden ser corroboradas y que no pueden ser validadas. Y en esto hay que tener mucha delicadeza, hay que tener mucha precaución, porque lo que se juega una ONG, lo que se juega un activista, un defensor de derechos humanos cuando difunde determinadas informaciones es su credibilidad, que es nuestro principal capital. Por eso es que la base de datos del Foro Penal ha sido utilizada
y ha sido referencia en tantos sitios y sigue siendo pues referencia en tantos sitios, porque se tienen los datos absolutos de todas las personas que de las que recibimos reportes, de las que podemos tener información, y esto está quedando como una suerte de memorial de agravios, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Esto no solamente sirve a título estadístico, porque nosotros no utilizamos solo estos datos como si fueran números, porque sabemos y sentimos que detrás de cada persona que está allí reflejada hay una historia, hay una tragedia humana, hay un punto medular que es el de ese respeto a la humanidad de la gente, que tiene que ser también protegido a través de la preservación de esos datos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando sea posible, que seguramente así lo será porque la historia así lo demuestra, cuando sea posible hacer justicia, todo ese registro va a ser importante para saber quién era y quién no era definitivamente la persona que violaba los derechos humanos en nuestro país, y particularmente quién incurría o no en estos casos gravísimos de arrestos por motivos políticos, detenciones, prisión por motivos políticos y detenciones arbitrarias. Pero Alfredo, ya vamos a regresar, tenemos que ir a un corte. Les habla Gonzalo Imiobsan Tomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estoy con Alfredo Romero, nuestro director presidente, y ya regresamos a Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El abogado Joder García expresó su rechazo a la imputación que determinó la Fiscalía General contra 2 funcionarios del SEBIN por la muerte del concejal Fernando Albán cuando estaba detenido en las instalaciones de este cuerpo de seguridad ubicada en Plaza Venezuela. Que ese delito de quebrantamiento de la obligación de custodia está inserto en el artículo 267 del Código Penal, y la conducta que se reprocha allí es que cuando se tiene un detenido o un condenado, se le permita a esa persona, sin estar autorizado para ello, de salir temporalmente del lugar en que se encontraba la persona. En el caso de Fernando Albán, todos sabemos que supuestamente cayó de un piso 10, pero todos sabemos también cómo son el tipo de ventana que tiene ese edificio. Para poderse lanzar de ese edificio hay que abrir una ventana que abren de forma basculante, y habría que escurrirse pues por allí. Yo en la oportunidad que pude manejar el caso, porque ya no lo tengo, pude ver las fotografías, pude ver el expediente, y obviamente que Fernando Albán no se pudo haber lanzado. Miembros del sector salud protestan exigiendo medicamentos e insumos para atender a los pacientes y salarios dignos. 8 presos se fugaron de los calabozos de la policía del estado Aragua. En internacionales, saldo de un herido dejó segundo día de huelga estudiantil en Hong Kong. Presidente de Irán asegura que no negociará sobre el tema nuclear con Estados Unidos. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Wilson Ramos buscará esta noche implantar récord para toleteros criollos de 26 juegos consecutivos, ligando al menos un imparable. En el fútbol español, caso Neymar deja secuelas en el Barcelona. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no saben dónde está. Aquí estamos de regreso, estamos con ustedes amigos en Aquí se habla libertad, RCR 750M, rcr.tv. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y está conmigo también Alfredo Romero, nuestro director presidente. Estamos conversando sobre cómo ha evolucionado un poco el tema de la represión en Venezuela. Y fíjate, Alfredo, yo quería, precisamente escuchando ahora los titulares de RCR, quería también que conversáramos un poco sobre esto, porque la represión no es solamente dirigir todo el aparataje del Estado, todo el sistema penal del Estado contra personas por motivos políticos, por motivos arbitrarios e injustos, sino también procurar la impunidad de quienes cometen delitos graves, quienes cometen violaciones graves contra los derechos humanos. Y fíjate lo que acaba de pasar con el caso de Fernando Albán. Se acaba de imputar, de acusar a unos funcionarios del SEBIN, 2 solamente, pero por un delito que es básicamente el no haber prestado la suficiente atención, no haber sido lo suficientemente diligentes en la custodia del detenido. Pero ahí no se habla por ninguna parte de asesinato, no se habla por ninguna parte de lo que era la desaparición forzada a la que estaba siendo sometido Fernando Albán, y no se habla, por supuesto, desde ningún punto de vista de persecución por motivos políticos. Ya había pasado esto antes, por cierto, no es la primera vez que se recurre a estas maniobras como para tratar de hacer creer que se está persiguiendo a quienes violan los derechos humanos, pero en realidad lo que se les está promoviendo es la impunidad. Fíjate esto que acaba de pasar. ¿Qué opinión te merece, Alfredo? Sí, bueno, como tú decías, Gonzalo, está aquí buscando, no solo se trata del caso de Fernando Albán, es decir, de casos de personas que han resultado asesinadas en custodia, particularmente cuando han sido detenidos con presos políticos, sino hay un total, y estaba tratando de buscar aquí, fallecidos en custodia de 6 personas. Así es. O sea, 6 personas. No es el único caso de Fernando Albán, han fallecido en custodia. Y el caso de Fernando Albán, que evidentemente en las circunstancias actuales, donde hay persecución política, donde hay lamentablemente instituciones que están protegiendo ese esquema de persecución política, como lo hemos visto, no se va a descubrir la realidad si no se hace una investigación independiente en relación con ese caso, una investigación independiente que no esté influida por la presión política o por, digamos, la instrucción política. Porque y esto te lo digo porque el caso de Fernando Albán de alguna manera se descubre más o menos el estilo, la fórmula, como se han llevado a cabo estos casos, donde ha habido, y sabemos que la tortura es utilizada como mecanismo para obtener confesiones, para intimidar, y esto se descubre de alguna forma con el caso del capitán Acosta Arévalo, sí. Porque el caso del capitán Acosta Arévalo se ve claramente que fue torturado, fue golpeado, fue agredido brutalmente y resulta falleciendo
en el propio tribunal consecuencia no de la custodia y no consecuencia de una, digamos, falta de diligencia, de supervisión, ¿no? De supervisión del caso, sino porque tuvo unas agresiones importantes y como consecuencia de ello, pues hubo la muerte, ¿no? Entonces, estamos observando que lamentablemente, como tú bien lo decías, tenemos que, y eso es algo que debemos llamar la atención incluso a los actuales funcionarios del gobierno, que estas investigaciones se tienen que llevar a cabo y mientras más oculten o se hagan parte, o digo, cuando oculten estas investigaciones, cuando se hacen de la vista gorda, quedan siendo responsables precisamente por hacerse de la vista gorda, y eso es lo que se considera en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es la que establece cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, es lo que se considera como encubridor, es decir, los encubridores, que son precisamente no solo los que cometen el acto material del crimen, sino incluso aquellos que se hacen de la vista gorda, para llamarlo en palabras, digamos, cotidianas, se hacen responsables de los crímenes de lesa humanidad. Más allá de eso también están los cómplices, más allá de eso están los copartícipes. Entonces, si usted, y se lo digo funcionario que está allí presente, que nos está escuchando, cuando usted vio lo que ocurrió, usted pasa a ser un actor material o un cómplice. A menos que denuncie, ¿no? A menos cuando usted que probablemente no vio, pero pasó a ser el que investiga y no realiza, si usted es un fiscal, por ejemplo, y usted, o un juez, y usted vio lo que ocurrió y usted le están denunciando algo, y usted no realiza la investigación adecuada precisamente para tapar algo que ocurrió, llámese por miedo o por instrucciones que reciba, usted pasa a ser encubridor. Y eso hay que anotarlo dentro del, digamos, de cualquier denuncia que se realice, porque el encubridor es precisamente el que tapa la investigación. Y a veces, y es tan culpable a veces como el que realiza la acción material, porque el encubridor es el que está evitando que aquel que realice la acción material sea responsable y sea investigado y que pueda continuar realizando esos actos de tortura o delictivos que de alguna manera se han venido realizando en Venezuela. Sí, eso es muy grave. Fíjate que yo creo que la consecuencia más grave de todo esto es que si tú sigues promoviendo la impunidad de quienes violan derechos humanos, el mensaje que estás mandando es que los derechos humanos se pueden violar y que no va a haber consecuencias para ello. Y cuando una persona incurre en estas conductas o incluso encubre, como bien tú dices, estas situaciones, pues está definitivamente responsabilizándose, asumiendo una determinada responsabilidad jurídica que no prescribe. Esto es muy importante que siempre se tenga en cuenta, y sobre todo que lo tengan en cuenta estos funcionarios que yo sé que nos están escuchando. Estas responsabilidades son personales, son individuales, y la acción para perseguirlas o para reclamarlas no prescribe. Quizás ahora no se ve en Venezuela un esquema en el que pueda haber justicia, por lo menos a corto plazo, pero la justicia siempre llega, y cuando uno revisa la historia y ve lo que ha pasado en otros países, uno se da cuenta de que sí, de que estos caminos de la justicia en materia de violaciones a los derechos humanos quizás son un poco largos, un poco lentos, pero al final siempre rinden sus frutos. Y bueno, y fíjense, también ha pasado en otros casos. Recuerdo que recientemente en otro caso similar se atribuía a los funcionarios una suerte de homicidio casi que culposo, es decir, una acción básicamente que imprudente, cuando lo que correspondía aplicar era el homicidio en su mayor calificación, en la calificación más grave posible, homicidio calificado, con violación incluso de tratados internacionales. Y estas son pues maniobras en las que de nuevo lo que se busca es, fíjense ustedes lo perverso de la maniobra, tratar de hacer creer al mundo que se está persiguiendo a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos, cuando en realidad lo que se les está dando es una boleta, un ticket de impunidad. Y esto es absolutamente inaceptable. También, bueno, quería comentar, Alfredo, esta semana que pasó cumplió un año preso ya Jesús Medina de Saine,
periodista encarcelado. Yo lo vi precisamente el día que cumplí un año en prisión, estuve allá en Ramo Verde, y bueno, y esta es otra de las situaciones que nos tiene que siempre mantener en guardia. Se sigue con la persecución contra los medios, contra los comunicadores libres, contra quienes no callan lo que ven, cuentan lo que está haciendo la realidad en Venezuela, una situación bien delicada, ¿no? Y también pues tuve oportunidad de conversar con varios de los presos políticos que están en Ramo Verde. Yo quiero reiterar acá que pese a que en general estaban, después de la situación que vivieron el fin de semana anterior, bastante bien, sigue la situación de que se les niega la atención médica debida, sigue la situación de que no tienen acceso a las medicinas, a los alimentos que necesitan para mantener su salud, y sigue pues en general esa situación de inhumanidad en la que están en este momento allí en la prisión de Ramo Verde. ¿Algún comentario, Alfredo? Sí, bueno, es importante seguir recordando que existen no solo presos políticos que están pues encarcelados y que debemos seguir insistiendo en su liberación, sino que estos presos políticos, además de haber cumplido, como en el caso de Jesús Medina, un año en reclusión sin juicio, sin audiencia preliminar, como es más del 90% de estos casos, también se encuentran en situación de salud que pueden ocasionar, y debo decirlo, pueden ocasionar no solo problemas como ya han venido ocasionando para toda la vida, enfermedades que no se solucionan y que siguen existiendo luego de la liberación, sino que incluso pueden ocasionar la muerte. Tenemos todavía el caso de William Saguado con problemas en el riñón, con falta de atención médica, que por cierto se requirieron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando respuesta al respecto, ¿no? Pero entonces, así como están encarcelados, están enfermos, tienen riesgo muchos de ellos hasta de muerte, y precisamente ha ocurrido la muerte de 6 personas en custodia por esas situaciones tan graves en las que viven. Sí, y es importante destacar que la responsabilidad de la salud, de la vida de las personas que están bajo la custodia del Estado, que son responsabilidad del Estado, es del Estado. No lo dice Alfredo, no lo dice Gonzalo, lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo dicen además los tratados internacionales sobre esta materia. Bueno, tenemos que ir ya a un corte para venir ya al último el último segmento de nuestro programa del día de hoy. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, Alfredo Romero, también director presidente del Foro Penal. Ya regresamos a Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Si el sueño de uno es sueño de todos, romper la cadena y echarnos a andar, tengamos confianza, pa'lante mi raza, a salvar el
Buscando América de Rubén Blades. Bien impactante esta canción, sobre todo para los tiempos que nos está tocando vivir aquí en Venezuela. Pero fíjense que al final de la canción, pese a que al principio nos deja un sabor nostálgico, melancólico, al final se revive la esperanza, ¿no? Y se dice que, bueno, de la oscuridad también se sale, básicamente se dice eso. Bueno, les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estoy aquí con Alfredo Romero, nuestro director presidente, ya en este último corte, en este último segmento de Aquí se habla libertad, espacio que le cede al Foro Penal, RCR 750M. También nos pueden ver por rcr.tv y por diferentes medios, YouTube, etcétera, y por la página del Foro Penal, www.foropenal.com. Allí va a estar cargado entonces este programa. Bueno, Alfredo, fíjate, estábamos comentando la situación de los presos que están en Ramo Verde, situación delicada. Yo tuve oportunidad incluso la semana pasada de ver cuáles eran las raciones de comida que se les estaban dando. Son básicamente unas lentejas con arroz, y entiendo que no se le da más de 60 gramos a cada uno por ración, ¿no? En cada comida, ¿no? Algo bien delicado. Eso, pues, como bien lo destacaba Alfredo en el segmento pasado, puede generar daños importantes que van a trascender de la detención, es decir, ya no tienen que ver solo y exclusivamente con la detención. Van a seguir después de que ellos salgan de allí, Dios mediante. Situación pues bien delicada, parte de lo que es este esquema represivo, parte de lo que es además este esquema penitenciario que tenemos en Venezuela, que es de los peores de Latinoamérica, cuidado si no del mundo. Y algo que en una Venezuela futura en la que podamos reconstruir el país, pues vamos a tener que ver con mucho detalle, vamos a tener que ponerle el ojo a eso, porque lo han dicho muchos autores durante mucho tiempo. Si en algún lugar tú puedes ver en realidad qué tipo de gobierno, qué tipo de Estado tienes, es en las cárceles. La manera en la que el poder trata a los ciudadanos que están en las cárceles es a la vez la manera que te permite determinar si estás ciertamente ante un gobierno, ante un Estado que respeta o no la democracia, que respeta o no los derechos humanos. Bueno, esa es básicamente la situación. Bueno, Alfredo, ya nos va a tocar concluir. ¿Tienes algún mensaje para nuestros escuchas al momento ya de cerrar este programa? Sí, bueno, quería siempre insistir en la necesidad que tenemos de incorporar nuevos voluntarios al Foro Penal para precisamente poder seguir rindiendo nuestros servicios gratuitos en todo el país, y recordarles también que para ser voluntario primero no es necesario ser abogado, puede ser cualquiera persona, y nosotros los entrenamos con nuestros talleres de litigio estratégico muy importantes, pero tampoco es necesario que estén dentro de Venezuela. Tenemos muchos voluntarios que ayudan fuera de Venezuela y que nos han ayudado de muchas formas, y por eso ya al día de hoy el Foro Penal tiene capítulos en 14 ciudades del mundo donde se pueden inscribir. ¿O cómo se pueden inscribir? Bueno, muy fácil, se mete en la página web www.foropenal.com y allí está la ventana de inscribirse como defensor activo. Se inscriben, colocan la ciudad donde se encuentran, los datos que ahí les piden muy rápido, y nosotros nos comunicaremos con ustedes, y tenemos coordinadores en las diferentes ciudades del mundo donde estamos, por ejemplo Miami, Orlando, Madrid, Lisboa, Barcelona, Oslo, Estocolmo, Bogotá, Buenos Aires, por decir algunos, y ahí se pueden inscribir, y también evidentemente dentro de Venezuela pueden hacerse parte. Repito, no es necesario ser abogado, sin embargo, como a los abogados también son importantes, bastante importantes, y también los incorporamos. Así es. Bueno, todo esto es a través de nuestra página web www.foropenal.com. Los invito además a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram es @foropenal,
y también estar un poco pendientes pues de las noticias. Nosotros todos los lunes, por ejemplo, divulgamos cuáles son las cifras de la represión y cuál es la realidad pues de lo que está pasando en materia de detenciones, arrestos y prisión por motivos políticos en el país. Bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos nuestros escuchas. Veo aquí algunos mensajes que nos están mandando, diciendo que están muy contentos por habernos escuchado hoy a los dos en el programa, Alfredo. Bueno, me toca a mí despedir este programa por el día de hoy. Desde la Dirección General de la estación se despide de ustedes Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, desde la producción Carterín Manzano, desde los controles César Arteaga y de nuevo desde aquí quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Sigamos justicia porque, como bien lo dice Alfredo, no hay que hacer justicia por propia mano, pero... Alfredo ya no está, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Bueno, nos vemos, hasta luego. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.